¿Seguirá Nico Rocabópulos en Baskonia? ¿Qué puede aportar Trent Forrest en el proyecto de la 25-26? ¿Es Xevi Puyol la pieza clave que va a cambiar todo en Baskonia? Hoy en el canal analizamos y reaccionamos el desayuno informativo de Félix Fernández. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de Baskonia y hoy con un vídeo que creo que os va a molar, porque cada año al final de temporada el Baskonia hace un balance, un análisis de la mano de Félix Fernández de lo que ha sido la temporada, y creo que es una buena idea hacer este tipo de contenido, ir viendo la rueda de prensa, ir viendo la comparecencia donde todos los medios de Vitoria-Gasteiz hacen sus preguntas e ir, bueno, pues reaccionando sobre la marcha a los temas importantes que nos pueda comentar. Habla de temporada, del futuro, de Xevi Puyol, de lo que puede pasar. Vamos a analizar y quedarnos con varios extractos y, bueno, pues ir haciendo una composición completa. Por cierto, aprovecho porque estamos encantados de que Clinic forme parte de esta familia y, bueno, pues desde el centro de Gasteiz nos ayuda, nos cuida con muchísimas especialidades médicas ahí en la parada del tranvía de Angulema. Bueno, es que de todo, a nivel de odontología, tops. Es que son top 1 aquí en Vitoria-Gasteiz, y es que son súper conocidos. Y además, cuestiones del deporte, que empiezas a practicar deporte o que tienes una lesión o qué tal, readaptadores, tienes por supuesto fisios, todo lo que tú quieras de una manera muy integrada, una manera muy natural de sentirte como en casa, y cuando tienes un problema sentirte como en casa es súper importante y Clinic te lo da. Y bueno, pues especialmente en estos dos aspectos, en estas dos áreas, en la odontología, es que son una absoluta referencia. Así que vamos ya con esa comparecencia. Pues venga, vamos a ir escuchando a Félix Fernández. Como siempre, agradeceros la asistencia y la atención. Bueno, como comentaba Alberto, ¿no? Si queréis hacemos una pequeña valoración inicial y luego, bueno, pues nos abrimos un poco a preguntas. Vamos a escuchar la valoración. Que vosotros consideréis más oportuno. Por hacer una valoración de inicio, bueno, obviamente empezamos una temporada el año pasado con mucha ilusión. Yo creo que se generó mucha ilusión con la llegada de Pablo, con un plantel de jugadores contrastados a todos los niveles, y bueno, pues esa ilusión y ese inicio, bueno, pues al final no lo hemos sabido gestionar y hemos llegado a una temporada que, bueno, pues hemos acabado con una decepción, ¿no? Bueno, primer apunte, yo estoy de acuerdo con Félix. El inicio de temporada, la llegada de Pablo Laso fue un movimiento muy llamativo y muy sorprendente, muy ilusionante para el vasconismo. Venía un año complejo y ha hablado de la palabra decepción, que creo que es interesante también esa autocrítica. Por diferentes motivos. Yo creo que el equipo, analizando un poco lo que son las competiciones, empezamos una ACB de manera irregular, eso lo hemos ido arrastrando, nos ha ido costando entrar en lo que es la ACB, que eso al final nos lleva a no estar metidos en la Copa del Rey, cosa que obviamente se vuelve a repetir este año y que Baskonia no se lo puede permitir. Obviamente Baskonia mensaje claro, a un nivel competitivo alto en todas las competiciones. Veníamos el año pasado de una buena Euroliga, donde jugamos un play-in y donde lo ganamos y jugamos el playoff, pero este año, bueno, pues en esta competición en casa sí hemos podido estar a un nivel alto, con 12 victorias, pero fuera de casa no hemos estado a la altura. Y ahí está el dato, ¿no? Hemos ganado 2 partidos fuera de casa. Ganaron en Belgrado al Maccabi, un partido muy claro, y ganaron al Zalgiris en Kaunas en un tercer y último cuarto que se lo acabaron llevando, pero es que perdieron partidos, por ejemplo el de Asbel, lo recuerdo perfectamente, con Cio Maledón jugando muy bien, el de París solo mete un triple Baskonia y es Howard en el último cuarto. Bueno, en Euroliga, y eso, quieras o no, bueno, pues te va mermando y te va generando una situación que no es fácil luego de gestionar durante el año. Ha habido muchos partidos de Casis, que durante la temporada lo hemos ido definiendo, pues igual ha habido 18 partidos, ¿no? que hemos estado ahí con un más-menos 7 puntos, pero no hemos sabido concretarlos, ¿no? De esos 18, pues igual 6 partidos los hemos sacado adelante, pero otros 12 partidos no hemos sido capaces de ganarlos o de finiquitarlos, cosa que el año pasado sí hubo situaciones donde esos partidos los sacábamos adelante. Yo añadiría aquí también que han habido muchos a los que ha ido muy por debajo. Es cierto, y probablemente mucha gente recuerde el de Virtus Bolonia, bueno, los dos, pero especialmente el de Vitoria, que fue una cosa marciana lo que pasó aquel día con el 3+1 final de Clyburn, pero es cierto que es llamativo cuanto menos.
En definitiva, no hemos sabido conjugar las dos competiciones, tanto la ACB como la Euroliga. El inicio de la Euroliga, de la ACB, perdón, nos lastra y eso ya nos va llevando a prisas. Eso nos conlleva también a que el plantel de jugadores pues no lo ampliamos, en el sentido de que no todos los jugadores juegan minutos. Hemos tenido jugadores donde este año no han podido disfrutar de minutos, de oportunidades, como puede ser el caso de Pavel. Y eso es un tema que, bueno, que debemos de... Se refiere a Pavel Sapkov, interno y de alguna manera solucionarlo y buscarle una solución de manera inmediata. Debemos de buscar, digamos, ese equilibrio, ¿no? Debemos de intentar volver a buscar esa competitividad, ese equilibrio competitivo. Tuvimos un mal mes, el mes de noviembre, lo recuerdo, ¿no? con 5 derrotas consecutivas en la Euroliga, y eso también nos generó un punto de inflexión en lo que puede ser el estar cerca del play-in al final, ¿no? en esta competición de Euroliga, y bueno, pues hemos ido arrastrando. Sí es cierto que el equipo ha habido días que ha tenido buenos, como nota positiva, y eso nos demostraba que había días que sí que el equipo podía dar ese paso adelante, ¿no? Hemos ganado a equipos como Fenerbahce, como Bayern, como Barça, como Madrid, como el PAOK, o sea, Panathinaikos, pero es cierto que luego sufríamos derrotas pues a veces dolorosas, ¿no? Partidos en casa que a priori sobre el papel las debíamos de haber sacado y no fue así. Y además algunas derrotas pues donde bueno, el equipo no llegó a competir. Yo añadiría aquí la CB también, ¿eh? Creo que hay muchos partidos donde Baskonia ha sido un año complicado para el equipo de Pablo Laso. Entonces, bueno, es un análisis, una reflexión que debemos hacer y estamos haciendo dentro de lo que es el club para modificarlo, solucionarlo y, bueno, y obviamente encarar esta próxima temporada 25-26 con el mismo optimismo. No tengamos dudas de que Baskonia lo hará, lo va a intentar como lo ha hecho siempre. Además, nos introducimos en una competición aún más exigente que la que hemos tenido este año a nivel de Euroliga, con más partidos. Concretamente 72 para Valencia, Baskonia, Real Madrid y Barça, sin contar Copa del Rey ni Playoff de ACB Euroliga. 72, es decir, si juegan 72, será una mala temporada para cualquiera de los cuatro. Mínimo. Con 2 proyectos que entran con presupuestos muy altos, pero no debe ser una excusa. Obviamente debemos de, bueno, pues de trabajar más, de ser más eficaces y de alguna manera bueno, solucionar todas estas cosas que hemos ido comentando, pues de alguna manera enfocarlas y buscar un camino mucho más positivo y más firme. Gracias, Félix. Comenzamos con las preguntas. Félix, buenos días. ¿Qué valoración haces del trabajo de Pablo Laso? Y si se mantiene la confianza de Pablo para el año que viene, a pesar de que tenga contrato. Va a hablar de Pablo Laso. Obviamente, dentro de este Atentos. análisis que he hecho, estamos inmersos todos, ¿no? Cuando hablo del club, hablo de todos. Hablo del entrenador, hablo de los jugadores, hablo de la dirección deportiva, hablo de la secretaría técnica, hablo de todo el club. Obviamente, esa irregularidad y ese no entender las competiciones, pues todos somos responsables. Y obviamente, me preguntas por Pablo, pues también tiene su parte de responsabilidad, así lo mismo que la tienen los jugadores y las tenemos todos, ¿no? Yo creo que es esta autocrítica y esta reflexión debe ser de manera conjunta. Entonces, bueno, a día de hoy Pablo tiene contacto con nosotros y bueno, continúa Pablo Laso. Sentarnos todos, que es lo que estamos haciendo, trabajando y buscar, digamos, ese análisis. Bueno, esto es lo de toda la vida y tiene toda la razón. Es decir, pensar que esto os lo trato de explicar, que la culpa es solo de los jugadores, solo de la directiva, solo de entrenador, no hablo de este caso, hablo en general, pues es un error y obviamente cada uno tiene que estar ahí. Otra cuestión es lo que cada uno reparta del porcentaje, que esto ya irá para cada uno, internamente ellos y la gente, ¿no? Como aficionado, como periodista, etcétera, etcétera. Siguiente pregunta. Félix, te habías comentado el otro día que había sido una temporada de egoísmos. Sí. Yo te quería preguntar si ha habido mal ambiente en el vestuario y por eso esa temporada un poco... Ojo a la pregunta que viene ahora, ¿eh? Hablando de unas declaraciones de Tadas. Mal ambiente en la plantilla no hay. Esto te lo puedo, además, te lo certifico y te doy la confirmación de eso. Obviamente, cuando Tadas se refiere al egoísmo, bueno, es un poco consecuencia del análisis que os he hecho, ¿no? De la decepción. Obviamente el equipo a nivel individual ha tenido momentos muy buenos, pero a nivel colectivo no lo ha tenido, ¿no? Entonces, bueno, no ha sido un equipo, es ¿no? un poco lo que debemos por lo que dice.
de analizar, ¿no? ¿Por qué el equipo es egoísta? ¿Por qué hay ciertas situaciones que no ayudan a lo que es el equipo, ¿no? Yo creo que ahí debemos de buscar, y los jugadores y todos debemos de buscar ese punto de sacrificio por el bien del equipo, por el bien del club, por el bien del Baskonia. Es un poco a lo que Tada se refería, ¿no? El punto ese de egoísmo que él mismo, a sí mismo, se hacía la autocrítica, ¿no? Llega un momento donde entra esa ansiedad, ¿no? No estás en Copa, ya vas arrastrándolo, te vas viendo lejos de Euroliga, lo vas arrastrando, y al final quieres resolver. Con el mejor de los deseos, quieres resolver por ti mismo y a veces caes en eso y es donde puedes tener problemas. Cuando el equipo ha sido más generoso, cuando el equipo ha jugado más como conjunto, pues el equipo ha competido y ha sacado partidos adelante importantes. Bueno, ahí interesante, ¿eh? También las reflexiones. Yo creo que también ha habido mucho jugador, ¿no? Que es cierto que sobre todo el fin de semana le ha costado gestionar más, ¿no? Pienso en Tajol, Monek ha tenido algún momento. Yo creo que también alguna decisión, ¿no? De qué ubicación darle o algunos bases que yo creo que no han estado, ni Camar Baldwin, no sé si lo hablará de ello. Y además creo que también son piezas, ¿no? Que ha marcado. O el bajo rendimiento de Howard, que creo que no sé si a veces no se tiene en cuenta. Creo que 7,6 de valoración nos dijo el otro día Nacho. Félix, ¿y tú por qué, en tu valoración personal, por qué crees esos egoísmos? ¿Es cuestión de que no se ha conseguido generar esa química correcta en el equipo? ¿Es cuestión de acertar en 3-4 piezas concretas dentro del vestuario? Un poco tu análisis personal, ¿por dónde va? Bueno, mi análisis es, el papel lo soporta todo, ¿no? Tú cuando haces un equipo y planteas con la Secretaría Técnica, con el conjunto del club, un equipo, el papel lo soporta. Luego tienes que ver los roles, tienes que analizar muy bien cómo conjugar eso. Obviamente en agosto o en septiembre, ¿no? Más hacia octubre, cuando el equipo lo tienes y demás, ves que es un equipo, bueno, completo, que tiene carencias, claro que las tiene, como las tienen todos los equipos, obviamente, ¿no? Y más en nuestro caso, que tienes que ir analizando todo el tema presupuestario y tienes que analizar las cosas, y muchas veces el mercado pues no te da la pieza que tú realmente quieres, ¿no? Pero esos egoísmos, bueno, los tienes que ir gestionando durante el año, ¿no? Igual los detectas en septiembre, y durante el año los tienes que ir corrigiendo y los tienes que ir, digamos, enfocando hacia lo que es el colectivo, ¿no? Que el jugador o los jugadores tomen responsabilidades, pues para eso están, ¿no? Y obviamente es lo que les requerimos y lo que les pedimos. Pero ese juego colectivo o esos egoísmos tienen que ser siempre a favor de lo que es el bien del equipo. Sí, Félix. La exigencia de la Euroliga, lo decías antes, que está formando al equipo en ACB, no solo esta temporada, sino las anteriores. No sé si ahí os vais a hacer también algún replanteamiento al nivel de ambición. Este equipo siempre ha sido muy ambicioso. Quizá no pueda seguir siendo tan ambicioso. Ojo, vamos a ver esta pregunta, En cuanto a los objetivos. El equipo tiene que seguir en esa línea ambiciosa. O sea, esa competitividad, el equipo, no tengas duda que la va a seguir y la persigue. La Euroliga, bueno, obviamente, os decía, cada vez es más agresiva, es más competitiva. Solo hay que ver el nivel que tiene ahora mismo la Euroliga a nivel de juego, pero eso no debe de servirnos de excusa. Siempre hemos ido, digamos, a contracorriente de muchas cosas y de circunstancias, ¿no? Baskonia ha ido creciendo y ha ido saltando los posibles obstáculos que se ha ido encontrando. Sé que el próximo año vamos a tener una liga mucho más exigente. Sé que vamos a ser 20 equipos, que entre un equipo de Dubái, con lo que eso supone, ¿no? El viaje, desplazamientos, jornadas dobles. Esta semana sabremos calendario más o menos sobre el miércoles o jueves, pero igual vamos a 10 o 11 jornadas dobles. Ojo, 10 o 11 jornadas dobles. Y esto empieza en octubre y son casi 4 semanas por mes, ¿no? Pues 4, 8, 12... Es que estamos hablando de casi 2 a la semana, al mes, 2 al mes. Todo eso, bueno, hay que analizarlo. Hasta abril. Vamos a tener que tener una plantilla más amplia. Esto es importante. Esa plantilla que sea más amplia no sea de números solamente, sino que también sea de que los efectivos que estén puedan disputarla y puedan jugar para que, digamos, podamos llegar vivos y podamos dosificar las situaciones. Y los Plantilla más larga, Este es un tema. Por aquí y luego... Félix, Sí. vais a tener cambios en la Secretaría Técnica, ya lo habéis anunciado. Un poco qué es lo que buscáis con la operación de Xevi. Xevi Puyol. Bueno, Xevi es un hombre que nos va a aportar frescura seguro. Es una cara nueva, además con un buen trabajo que lleva desarrollando
en Manresa. Y bueno, introducimos, digamos, es una transición generacional, ¿no?, sobre lo que puede ser con Alfredo, ¿no? Pero vamos a seguir juntos, o sea, lo que quiero decir es que Alfredo va a seguir perteneciendo a la Eso lo Secretaría comentaron ayer en el Técnica, comunicado. esa experiencia, ese conocimiento y ese bagaje que tiene hablaban ayer de 40 años, ¿no? Pues de 35, de 40 años, pues es brutal, ¿no? Entonces, ese trabajo se va a seguir haciendo, esa Secretaría Técnica, obviamente con Chevy, bueno, vamos a ver qué enfoque se le va a dar, y todo, vamos, coordinado de una manera consensuada y de una manera positiva. Bueno, está hablando, ahora digo, está hablando a nivel organizativo, es decir, que va a seguir, por un lado, Xevi Puyol va a tomar ese cargo porque es un relevo generacional, por cuestiones de edad, pero que Alfredo va a seguir ahí. Escuchamos. Viene a sumar, o sea, él mismo lo dijo el otro día y lo que se habla con él es, él viene a sumar o viene a aportar, y bienvenido, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de los retos que tenemos por delante ahora mismo, bueno, pues todos los recursos que podamos tener van a ser positivos siempre, ¿no? Y entonces Chevy obviamente es un gran recurso que vamos a poder disponer a la Secretaría Técnica y trabajar para adelante y demás. Esas son las palabras, las primeras sobre el fichaje de Xevi Puyol. A ver, opinión, nos va a contar algún detalle más, ¿no?, sobre el tema de Xevi Puyol y, bueno, ¿por qué lo ha firmado, bueno, ¿no? Es un poco repetir de lo mismo que el compañero, ¿no? Al final es un tema que surge ahí, se hace más o menos rápido, vemos además que, bueno, que necesitamos y vamos a dar un empuje en esa posición, la vamos a reforzar y obviamente introducimos a Xevi como el secretario técnico, ¿no? Pero siempre hay mucha gente que trabaja en la Secretaría Técnica, ¿no? Entonces todo será su equipo y lo conformará de la manera que él considere y obviamente coordinado y gestionado desde el club y desde la dirección deportiva. Es decir, que va a haber un equipo de trabajo, ¿eh? Esto es interesante. Hablabas de la plantilla. Sí. ¿Os habéis marcado un número concreto de jugadores que tienen que estar en esta plantilla? A la pregunta de números de jugadores. El año pasado estabais con sus contratos también del equipo filial y demás. Si van a participar veremos más caras. Y luego que analices un poco esa parte de ese final de plantilla, ¿no?, que no ha acabado de entrar en juego, ¿no? Me imagino que será un poco todo por eso, ¿no? Cuando te refieres final de plantilla, ¿te refieres ese final de jugadores, de plantilla en cuanto a rotación, que no han terminado de entrar. Los que no hemos tenido el aporte de Clavijo, estos jugadores. Clavijo, y luego, o los que hemos tenido. Pavel, hasta Ryan Sander, que igual no han terminado de igualdad. Bueno, esto viene, Javi, porque. Habla sobre el final de la plantilla del equipo. No te da tiempo, ¿no? Es un poco lo que os decía. Fíjate que el año pasado hablábamos de que la pretemporada había sido atípica porque habíamos hecho pretemporada. Este año, por ejemplo, el Eurobasket acaba el 14-15 de septiembre y la liga puede estar empezando, todavía no lo sé, igual me estoy adelantando, pero igual puede estar empezando sobre el 25. Bueno, tiene toda la razón, si no es el 25 será el 29. Que vas a poder tener con los jugadores que están en selección. Pero esto que comentas de los jugadores que igual no han entrado en las rotaciones o no los hemos podido, digamos, ver, dar oportunidades y minutos, bueno, viene por las prisas. Cuando tú tienes una situación donde pierdes una serie de partidos de inicio, donde te cuesta entrar, que puede tener su explicación y su justificación, tienes un entrenador nuevo, tienes bastantes jugadores nuevos en lo que es plantilla, bueno, jugadores que les ha costado de inicio entrar, jugadores que el año pasado estuvieron a un nivel muy alto y luego les ha ido costando les ha costado entrar en línea y en el equipo, bueno, pues eso, quieras o no, te va dejando un deber. Y obviamente los perjudicados pues son estos jugadores, ¿no?, que al final tienen que tener sus momentos y sus oportunidades. Nosotros, respecto a lo que puede ser el número de jugadores, bueno, sí, claro, estamos analizando, porque si el próximo año vamos a ser 20 equipos en Euroliga, vamos a tener que crecer en lo que es en efectivos de lo que es en la plantilla. Ahí vuelvo a repetir, vamos a ser 16, 15 o 14, pero sí vamos a tener que crecer en lo que es la plantilla. Bueno, pues esto es importante, y lo que comentaba antes, ¿no?, a uno de tus compañeros, ¿no?, la utilización de esos jugadores, no el de decir tengo 14 o tengo 15 jugadores y luego juego con 8 todo el año, porque al final no llegas, ¿no? Este año hemos jugado, creo que son 70 partidos, pero el próximo año vamos a jugar más partidos con más exigencia. Eso es un poco lo que tenemos que ver. Y respecto a lo que me dices de jugadores que hemos tenido con Clavijo y demás, bueno, aquí también habla de cuestiones de la vinculación con Clavijo. Un mes trabajándolo, seguiremos con esto de definir qué jugadores. Tú ves. Llevándose también, insisto, ¿es viable? Bueno, es una muy buena pregunta. Tenemos que buscar lo que es la más preguntas, eso es. Aquí está hablando. Estamos trabajando, ¿no?, a través de
las diferentes competiciones y de las continuas reuniones que estamos teniendo, ¿no? Tanto a nivel del mercado de jugadores, y del futuro de la Euroliga, baloncesto europeo, ligas y demás. Es cierto que ahora mismo, como está situado el calendario, es una locura. O sea, tú miras el calendario y es realmente exhausto verlo, fíjate, disputarlo y jugarlo, que te quiero decir, ¿no? La viabilidad hay que encontrarla. Ahora mismo, como bien dices, hay muchas amenazas. Hay muchas amenazas de NBA, muchas amenazas de las universidades, los contratos NIL, los two-way. Cada vez hay menos jugadores, esta es una realidad. Cada vez hay menos jugadores cupos, que esa es otra realidad. Entonces, bueno, hay que intentar de alguna manera buscar soluciones, ¿no? Soluciones con el calendario, soluciones cómo nos podemos proteger. Hay mucha preocupación en el baloncesto europeo, mucha, por esto que comentas, ¿no? Por el tema de las canteras, ¿no? Estás teniendo en tus plantillas jugadores jóvenes, donde inviertes mucho dinero, muchos recursos, y luego de repente saltan a Estados Unidos o a la NCAA o a los contratos NIL, universidades, y eso al final no te deja nada y al final se llevan tu proyecto. Entonces, las canteras, bueno, estamos haciendo un análisis, ¿no? Un análisis de cómo poder protegernos. De ahí viene un poco también, que me imagino que esta semana de alguna manera se presentará, bueno, pues es una posible Liga Sub-22. Esto es algo que se ha comentado ya, que es oficial, va a haber una presentación esta semana. Deportes, la Federación Española y la ACB, que estaría amparada por la ACB, de alguna manera para ver cómo podemos enfocar, ¿no? Es un proyecto que va a salir, pero que estamos en las últimas semanas trabajándolo y enfocándolo, ¿no? Que sería un proyecto, una sub-22, bueno, pues, pero sería con obligados con 6 jugadores seleccionables, no de formación seleccionables. Que seleccionables, no cupos, 6 jugadores de libre disposición. Jugadores que puedan jugar en la selección española, no cupos. Son fórmulas o son estrategias para intentar de alguna manera, para que veáis la preocupación que está teniendo el mismo Consejo Superior de Deportes, ¿no? Esta salida de jugadores jóvenes, que además van a universidades, con muchísimo dinero, porque realmente la misma NBA está teniendo problemas en su draft, está teniendo problemas porque hay jugadores que se van, prefieren. Esto es interesante, no solo para cuestiones de Baskonia, de tipo Baskonia, sino en general. Para que veas un poco la separación que hay mismo en Estados Unidos, ¿no? Y la viabilidad la debemos de buscar, la debemos de encontrar. Nosotros, obviamente, esa ambición y ese punto de querer seguir jugando, porque además nos pertenece y somos dueños de ella, porque llevamos 25 años en toda toma de decisiones, en la Euroliga vamos a seguir queriendo estar ahí, y es un poco lo que hemos trabajado, y ahora mismo tenemos un futuro por delante realmente excitante y positivo. Interesante, porque esto ya no es solo cuestión de Baskonia, es en general, el baloncesto europeo. Una vuelta al tema cupos, me refiero a... Pregunta sobre los cupos. Ahora sí, jugadores de formación. Baskonia tiene ahora mismo a Tadas y a Khalifa Diop a la espera de lo que pase con Sapkov, que tiene contrato, y Sander Rayeste, que acaba. Que tengan un rol de verdad importante en el equipo. Bueno, obviamente lo tenemos, es uno de los análisis que estamos haciendo, ¿no? Obviamente debemos de dar ese momento de que estos jugadores puedan jugar. Sí es cierto que luego lo debes de conjugar con lo que es la Euroliga, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Esto que me comentas, jugadores que están ahora en playoff, pues bueno, está bien, pero debes de darles de comer a todos los niveles, ¿no? Se suele decir vulgarmente. Y esto debemos de analizarlo. Cuando hablábamos de saber entender las dos competiciones, es uno de los análisis que hacemos, ¿no? Obviamente las plantillas no es por números, sino luego es cómo utilizas las plantillas, y ahí es donde debes de ser un poco, digamos, bueno, pues arriesgar y dar oportunidades, porque además yo no tengo ninguna duda de que jugadores que por ejemplo este año no han jugado, como puede ser el caso de Pavel, Sander ha jugado algo más y tal, pueden jugar perfectamente en la ACB. Carlos. De cara a futuro, hay una serie de jugadores que terminan contrato. Jugadores que acaban contrato. Situaciones igual como Esto es interesante también, A ver qué cuenta. ¿Tenéis alguna perspectiva clara sobre esos jugadores? Bueno, ahora estamos analizando todo el plantel, Carlos. O sea, tenemos 3 jugadores que finalizan contractualmente, que son Chima, Sander y Yaramas. Esos finalizan contrato. Sobre el resto de jugadores, o tienen contratos más largos, o tenemos, como bien dices,
opciones de poder continuar o no continuar. Bueno, estamos ahora mismo en ese momento de tenemos tiempo para tomar estas decisiones, casi todas se plantean hacia inicios de julio. También ellos tienen posibilidades de salidas, que también hay que valorarlas y hay que analizarlas. Esto es importante, ¿eh? Está el mercado muy loco, ¿eh? Opciones de salida y entonces, bueno, esto muchas veces no es lo que tú quieres, sino también lo que te pueda venir, ¿no? Te garantizo de que aunque hayamos tenido un año que sobre el papel no es bueno, todos los jugadores tienen un mercado importante, o sea, son jugadores por los que se preguntan y por los que tienen un valor importante a nivel europeo. Pero ahora mismo no tenemos todavía, Carlos. No han decidido nada. Hombre, esta es mi opinión, ¿eh? No. Bueno, estamos en yo ello, creo que los tres que ha dicho que acaban contrato, me cuesta imaginar que los tres sigan. Pero cuidado con los que tienen contrato, ¿eh? Otras temporadas el equipo tras un inicio irregular, desde el club se ha apostado a hacer cambios, ya sea en el banquillo o de jugadores. Este año hemos visto menos cambios. Fichajes durante la temporada, solo ha habido el de Luka Samanic. A ver qué es. El club que ha decidido mantener esa plantilla igual. Bueno, yo siempre he dicho que los cambios los tienes que hacer si siempre ves algo que te vaya a mejorar. Si hacer cambios por hacer cambios, tenemos muchísimos ejemplos y sobre todo cuando ves los equipos, cuando están sufriendo por abajo y demás, y empiezan a hacer cambios y en vez de arreglar, desarreglan situaciones. Bueno, yo creo que las cosas necesitan tiempo, necesitan pausa, muchas veces confianza. Introdujimos, el único cambio que hemos hecho este año ha sido la entrada de Luka, porque además vimos una opción buena de que Ousmane pudiera jugar, de sacarlo y que jugara en Granada. Y bueno, y metíamos un jugador con muchísimo talento y con muchísimo recorrido, ¿no? Ese fue el movimiento que hicimos porque además económicamente era algo bueno y deportivamente también lo veíamos desde ese punto de vista. Estoy de acuerdo con él, yo creo que Luka ha sido un acierto, yo también lo hubiera firmado, de hecho quisieron firmarlo en el mes de julio, me acuerdo que aquí estuvo Óscar Herrero y lo habló. Yo creo que el inicio de la frase, para mí, especialmente la situación de Yaramas, es algo que podía haber mejorado el equipo, claramente. Me refiero porque es un jugador, yo entiendo que un Sander Rayeste o jugadores como sacó fondo de armario de tu proyecto es difícil, pero Yaramas llegó en septiembre y no pudo aportar prácticamente desde el inicio. Luego, bueno, por las lesiones nos han podido hacer daño. Bueno, nunca vienen bien las lesiones, pero tampoco hemos sido un equipo que hemos tenido grandes lesiones. Solo ha tenido una. Que puedes ver otros equipos. Sí, es cierto que pues tienes la situación de Camar, que en el peor momento. 2 meses. Aquí yo creo que también el equipo tenía que haber fichado un jugador. Se rompe el dedo, ya quieras o no, sobre el Astra, y al final pues le ha costado acabar el año en el sentido de las sensaciones y el timing. El planteamiento que nos hicimos al principio de año con los extracomunitarios, ¿no? Que empezamos con 3 extracomunitarios. A ver esto, con la idea del pasaporte, bueno, el plan salió bien, o sea, conseguimos el pasaporte. ¿Pero a qué precio? Pudo disputar la ventana y cambió el estatus en noviembre. Bueno, eso es una decisión que era un riesgo, porque estas cosas a veces no dependen de ti, dependen de muchas cosas. Imagínate que el jugador se lesiona y no puede jugar la ventana y te tienes que ir a febrero. Y entonces no hubiera cambiado el estatus, pero bueno, las cosas salieron bien, bueno. Yo estoy de acuerdo, a falta de lo que diga, para terminar la frase, corrieron un riesgo, pero en la misma posición 2 jugadores, uno como Trent Forrest, que no había estado en baloncesto europeo nunca, y el caso de Camar, ahí creo que el Baskonia empezó mal, lo ha dicho él al inicio, ¿no? Que el inicio de temporada fue complicado, y yo creo que ahí uno de los motivos para mí fue no contar con un base de plenas garantías. Asumimos riesgos, porque además Baskonia otra cosa no, pero tiene que asumir riesgos. Estamos obligados a ello, lo hemos hecho siempre, y ese camino, bueno, debemos de seguir. El problema de tener 3 extracomunitarios ha supuesto no poder contar con toda la plantilla hasta noviembre. Ha salido bien, pero precisamente ha lastrado el equipo. Y eso, eso también ha supuesto que un jugador que no conocía la CB y la Euroliga como Trent Forrest... Mira, va a hablar de Trent Forrest ahora. A las bravas, como vulgarmente se dice, y le ha costado. Ese riesgo de verdad ha salido bien y sobre todo también se ha evidenciado, que es la segunda parte de la pregunta, lo que le ha costado, por ejemplo, casar a Marcus Howard con Trent Forrest. Esos tus 2 extracomunitarios titulares y que probablemente más se ha evidenciado las carencias del equipo, esa falta de comunión o esa falta de costumbre para poder hacer el... Pregunta sobre el vínculo con Howard, Trent Forrest, a lo largo de los 2 extracomunitarios. Como hemos hablado de nombres y tal, venimos de un base como es Cody,
que obviamente el conocimiento que tenía, fíjate Cody cuando entró en la plantilla, lo que le costó. Y ya, vamos a hacer si quieres un poco de memoria, ¿no? Nosotros fichamos a Cody de un jugador que había descendido a 2 equipos. Sus últimos 2 equipos habían descendido. Todo era Cody, los ascensos y tal. Bueno, Cody ha demostrado, se adaptó muy bien, jugó muchos minutos, es cierto, y se desarrolló como jugador. Pero no llegó como base titular, eso es cierto. El Baskonia, con un super contrato y jugando a un nivel extraordinario. Y en el caso de Forres, es la primera llegada suya, un americano que llega a Estados Unidos, que viene de Estados Unidos y que entra en el baloncesto europeo. Yo creo que la adaptación de Forres es muy, muy positiva. Cuando hablamos de que le ha costado, hombre, imagínate que te llevan ahora aquí y te ponen en Charlotte, de repente. El primer mes estás a ver dónde estás, ¿no? Como digo yo, tienes que pasar el sarampión. Forres ha sido un jugador que, bueno, lo que se le ha ido solicitando y pidiendo desde el entrenador, lo ha ido haciendo. Es cierto que igual no hemos encontrado ese punto de forma de un jugador tan importante en nuestro equipo como es Marcus Howard, estoy de acuerdo contigo. Y cuando hablaba antes de los finales de partido, que hemos perdido muchos finales de partido, fíjate, ¿no? Hablábamos de 12 partidos que hemos estado ahí con un más menos 7 puntos. Bueno, esas cosas, ahí es donde se ve el equipo, ¿no? Cuando da ese paso de contundencia para sacar los partidos adelante. Yo no tengo ninguna duda de que Forres va a jugar mejor este año. Ninguna duda. ¿Por qué? Ojo, Porque esto es que se queda. Es Vitoria, Vitoria. sabe dónde está la Florida y sabe dónde está la Quedato, entiéndeme, y sabe dónde está el Bues Arena. Y sabe ya lo que es jugar en Europa. Piensa que este jugador no había tocado Europa nunca. Su adaptación ha sido muy positiva. Es más, ahí está el interés de muchísimos equipos por él. Muchísimos equipos por él en su primer año. Muchos equipos preguntando por Forres. Otros jugadores que hemos podido tener en la plantilla, bueno, pues este año han estado por debajo de su nivel. Y de ahí, de alguna manera, tenemos que buscar reflotar esos jugadores y que obviamente son piezas tan fundamentales y tan importantes que tienen que dar un paso adelante. Interesante esto, ¿eh? Para mí es uno de los titulares. Trent Forres, pues según Félix Fernández, todo puede pasar, ¿no? Aunque tiene ofertas, quiere que se quede. ¿O tiene la intención? Es un poco lo que has comentado ahora, ¿no? Más allá de que haya una serie de jugadores, 2 o 3 jugadores al final, como te decía Javi, al final de la plantilla, ¿no? Jóvenes que no han tenido oportunidades. Sí que es cierto que se han visto otros jugadores más talluditos, más experiencia, que quizás no han, o sea, alargar la plantilla no es solo, digamos, dar oportunidad a eso, sino que también funcionen jugadores que están destinados a tener un papel más importante. Puedo poner nombres, ¿no? No sé si estáis absolutamente contentos con el rendimiento de Diop o de Hall. Mira, habla del juego interior. Le pregunta por Jalifa Diop y Donta Hall y el rendimiento. Le ha costado, ¿no? Tener un jugador importante o de peso en esa posición. A ver qué dice en el juego interior, ¿eh? Bueno, en el juego interior, ¿no? Que es un poco hacia lo que me vienes a preguntar, ¿no? Cuando me mencionas a Hall y a Hali, digo... Podemos hablar de los cuadros o de Moneki también. No, podemos hablar de todo lo que queráis, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de Jalifa, sí es cierto que él viene de un año de no jugar, porque al inicio no entra en lo que son un poco los planes de Dusko, y luego, bueno, se lesiona, se rompe la mano y pasa todo el año en blanco. Entra en lo que es la plantilla y, bueno, pues le cuesta volver otra vez a coger ese timing y ese ritmo, porque esto no son máquinas, o sea, al final necesitan su tiempo, su confianza. Puedo estar de acuerdo contigo en que hay jugadores con un cierto peso que este año no han estado, digamos, a ese nivel. Pero también es cierto que cuando hablas de todo el conjunto de la plantilla, de la irregularidad, de lo que comentaban antes los compañeros, del egoísmo y demás, bueno, al final se lo puedes achacar a todos, hasta, no sé cómo decirte, podemos empezar desde el base hasta el pívot. Puedo estar de acuerdo contigo que a nivel de juego interior igual nos ha faltado un jugador con características diferentes a lo que puede, digamos, a lo que hemos podido tener, pero también, bueno, es luego ver cómo lo integras dentro de lo que es el estilo del juego, ¿no? Cómo tú realmente quieras jugar y cómo quieres hacer la utilización de esos jugadores, ¿no? Cuando bueno, ahí habla del nuevo perfil hablamos interior. de ampliar la rotación de jugadores, estoy de acuerdo contigo que tienes que tener una serie de jugadores que den el peso y den el, digamos, lo grosso del equipo, ¿no? Y luego el resto son los que tienen, es un poco el tema de los roles, ¿no? Obviamente, hay jugadores que están llamados a tener un rol más importante y otros jugadores que tienen que acompañar en ese rol y tienen que ir en crecimiento.
¿Ha habido jugadores que han crecido? Sí, hablábamos de Forres, podemos hablar de Rocas, podemos hablar de Samanis como acaba la temporada, donde llega y le cuesta, viene en una situación complicada, Fenerbahce, tal, y bueno, y al final demuestra de que es un jugador con muchísimas cosas buenas. Bueno, ahí es ver un poco, como os decía al inicio, ¿no? Que el equipo tenía carencias, las va a tener siempre, las tienen todos los equipos. Hay que ver luego lo que realmente podemos cuadrar y qué nos puede dar ese mercado. Bueno, os parece que un perfil interior diferente puede buscar Baskonia de cara al año que viene. Mirando al futuro, has hablado de bases, no sé cómo ves también esa situación. Si nos puedes decir algo de Españolo y si nos puedes decir algo de Clemen. Preguntan por Clemen Fris y Españolo, que son los dos nombres que Puedo decir suenan. que son dos buenos jugadores. Concretarte ahora cosas, bueno, pues obviamente yo creo que en los próximos días y tal podremos tener más noticias, ¿no? Ojo esto, Hablas de buenos jugadores además con buena proyección. En el caso de Clemen, lo llamo por su nombre ya. Mira, Clemen, yo creo que aquí tenéis la confirmación de que Clemen Fris es primer fichaje del Baskonia. Muchísimo, ¿no? En los últimos años es un jugador muy seguido por la Secretaría Técnica, donde además este año consigue el trofeo al jugador de proyección, ¿no? Por delante de dos buenos jugadores como puede ser Gifi y Strassel o otros jugadores en Francia, ¿no? Porque estamos hablando de un mercado francés que es el mercado ahora mismo con muchísimos jugadores y en auge, ¿no? Yo creo que es un jugador que, bueno, pues que yo creo que puede ser algo positivo, pero bueno, vamos a esperar un poco. Y el tema de Españolo, bueno, pues es un jugador que ya conocemos, lo conocemos de la Euroliga, con experiencia en lo que es en Alba de Berlín, con pasado en el Real Madrid. Bueno, son opciones que hay ahí en el mercado, como hay otras muchas. Dos nombres. ¿Con Forres crees que es más posible que se vaya, que se quede? Mensaje sobre la continuidad de Forres. Tenemos lo de Españolo y lo de Fris, que parece que van a ser dos de los primeros fichajes de Baskonia, pero no lo ha confirmado, ¿eh? Bueno, el tema de Forres tiene contrato y espero que continúe con nosotros. Ahí tenéis. Es más, yo quiero que continúe con Ojo nosotros. esto, ¿eh? Además, un poco lo que le decía tu compañero, ¿no? Es un jugador con una gran adaptación, que ha llegado bien y no tengo ninguna duda que el próximo año jugará a un mejor nivel. Y en el tema de Chima, bueno, Chima hay que quererlo como es. O sea, habla de Moneke. Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Cuando el año pasado llegó Chima Moneke, bueno, pues el nivel fue extraordinario, la comunión con la grada. Bueno, Chima es un hombre que tiene muchas cosas buenas y luego obviamente pues tiene sus defectos en lo que puede ser el juego. Cuando hablas de esquiciar y tal, bueno, es como todo, ¿no? Él tiene un estilo de juego, tiene una forma de ver el juego, de transmitirlo y demás, pero no dudemos que es un gran jugador. Digo la gestión interna también, ¿no? Bueno, la gestión interna, ningún jugador es fácil. Ninguno es fácil, Kevin. O sea, ya te lo digo desde el inicio. O sea, a este nivel ningún jugador es fácil. El que juega porque juega mucho y tal. El que juega poco porque juega poco. Los egos, los egoísmos, bueno. A la pregunta de cómo es Moneke en el día a día. Todo ese tipo de egos y todo ese tipo de situaciones. Sí, en ese proceso feliz de análisis que tenéis que tomar decisiones de aquí a 2-3 semanas, ¿apostáis más por dar unas nuevas oportunidades a algunos jugadores? A ver, atentos a esto. ¿Cambio, revolución o continuidad? También ¿qué os ha pedido el entrenador? Si seguir apostando por segundas oportunidades o hacer más un equipo nuevo. Bueno, yo creo que hay jugadores que necesitan tiempo. O sea, hay jugadores que van a necesitar tiempo porque, bueno, pues igual sus primeras entradas, o primer año, lo que sea, pues les ha costado algo más, ¿no? Y lo que podamos ver en el mercado que pueda mejorar el equipo lo va a hacer. Obviamente vamos a tener que introducir cosas en el equipo para mejorar el equipo, ¿no? Para cambiar ciertas situaciones, como hablamos del egoísmo. El primer año son Cabarrot, Camar o Hall, ¿eh? Como hablamos de ampliar la plantilla, vamos a tener que introducir jugadores, eso no tengo ninguna duda. Y en eso está la Secretaría Técnica trabajando ya, desde hace tiempo. Vamos con las últimas preguntas. Vale, últimas preguntas. Pero bueno, vamos. Sí, lo digo por centrar, como ya nos estamos yendo mucho hacia el futuro, el tema es balance de temporada, entonces intentemos centrar. Vale, pues bueno, has hablado un poco de Rocas por encima, que igual es uno de los jugadores que... Vamos con la última, escuchamos esta. Ha ido creciendo, no sé si de los que esperabais vosotros, que incluso pues, es un jugador que tiene más opciones. ¿Le ves aquí en Vitoria? Porque pregunta sobre la continuidad de Rocabópulos. Rumores desde Grecia, ¿eh? Esto lo digo yo. El tema de los cupos, que Te contesto muy rápido. Es un jugador que llama la atención, es un buen jugador, con una gran proyección y un gran crecimiento. Lo ha demostrado.
Y bueno, comentas Grecia, pero hay otros mercados que también llaman la atención, ¿no? Pero ¿Quiere ofertas? Como bien dices, pues bueno, pues los cupos en Grecia pues están como están. Tiene contrato con nosotros y bueno, obviamente tiene sus cláusulas de poder salir y demás, pero vamos, cuento que Rocas continúe con nosotros, pero esto es como todo, hay cosas que no las puedes controlar. Bueno, pues ahí tenéis la respuesta, la última. Yo creo que, ya sea a modo de resumen, había alguna pregunta más, pero que esto es lo importante. Rocco Blues tiene contrato, pero hay una opción tiene un buyout y hay equipos que pueden pagar por él. Atentos a Panathinaikos, esto lo digo yo. Forres quiere que se quede, con lo cual deja el escenario de extracomunitarios a día 16 de junio con Marcus Howard contrato, Forres contrato. No se ha hablado, vamos a ver qué pasa con Marcus Howard, que creo que es un jugador que tiene también opciones de mercado. Ampliar la plantilla, recursos útiles, que esa plantilla sea larga en cuanto a número, pero también a utilización, mejora en el interior. Ha hablado de decepción de temporada, bueno, muchas cuestiones que creo que es interesante también. Me gusta mucho que cualquier, en este caso Félix Fernández, pero cualquier director deportivo hable con los medios de comunicación y exponga un poco sus opiniones sobre la temporada. Así que veremos qué pasa, pero había que traer este análisis analizando, ha sido un balance de la temporada 24-25 en el Baskonia. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.